que estas fueron las grandes crueldades que escribe y nunca acaba de decir el obispo de Chiapa, Fray Bartolomé de las Casas, porque afirma que sin causa ninguna, sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antojó, se hizo aquel castigo. Y aún dice lo de arte en su libro a quien no lo vio ni lo sabe, que les hará creer que es ansí aquello e otras crueldades que escribe, siendo todo al revés, que no pasó como lo escribe. Fragmento de La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 24, titulado Peleas Literarias 2, Bernal Díaz del Castillo contra Fray Bartolomé de las Casas. Pese a que se ha discutido mucho que las crónicas de Indias y de conquista no deberían ser consideradas literatura, del mismo modo hay defensores que afirman que estos textos son muchas veces enteramente literarios y poco objetivos en cierto sentido, tal como estos dos ejemplos que vamos a ver el día de hoy, porque cada uno escribía con diferentes propósitos. Además, a mí me parece que este tipo de crónicas, porque hubo muchas otras, también sería interesante hablar de ellas en algún momento, en las que describían las criaturas que veían. Y esto tiene mucho que ver con las creencias que tenían de los bestiarios medievales. De hecho, tanto en la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé, como en la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, hay algunas descripciones de criaturas que tienen que ver con este imaginario que tenían en ese momento, lo que me parece que es uno de los rasgos enteramente literarios. Hay una parte que a mí me gusta mucho en la historia verdadera en la que Bernal Díaz del Castillo no tiene palabras para describir Tenochtitlan más que comparándolo con los paisajes de Amadís. Bueno, por si no saben a qué me refiero con esto, el Amadís de Gaula era uno de los personajes, si no es que el más importante, de la literatura caballeresca española, y tuvo una gran saga, porque estos realmente eran sagas, que era un gran caballero, luego tenían hijos y uno de sus hijos se volvió el gran caballero, y así sucesivamente. De aquí salieron muchos caballeros. De hecho, en el propio Quijote hay una parte, el inicio de hecho de la primera parte, vienen cartas y poemas supuestamente escritos por los personajes de la Amadís de Gaula. Obviamente es una parodia, sabemos que el Quijote tiene todo este carácter burlesco, pero pues eso más que nada como un paréntesis. Lo que es interesante de estas crónicas es que hay algunas, como es el caso de estas dos, en las que hubo algunas contradicciones y que parecen estar hablando de cosas diferentes cuando hablan del mismo suceso. En este caso, voy a hablar de un suceso que me parece que no se le da tanta importancia en la vida escolar. Me parece que no se le ha dado tanto empuje como, a diferencia del suceso llamado La Noche Triste, que también me es cuestionable el título. Hoy les voy a hablar de la diferencia de sentido y obviamente también de propósito en La Matanza de Cholula, que es un suceso que ambos autores relatan, pero lo relatan de maneras tan diferentes que parece incluso que estamos viendo dos sucesos completamente diferentes, debido por supuesto a los diversos propósitos que tenía cada uno de los textos. Primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca de los autores.
Bernal Díaz del Castillo era uno de los soldados que venía con Hernán Cortés, es decir, esto que se explica en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es todo el proceso hasta que se tiene el poder y el dominio de la gran ciudad en ese momento que fue Tenochtitlan, hasta que esta cae. Se cuenta todo esto, pero es desde la llegada. Este texto se publicó originalmente en 1632 y tenía propósitos aparentemente históricos únicamente. Aquí relatan diversas batallas. Mucho de lo que se ve en estos dos textos, no solo en este, pero quiero hablar particularmente de este primero, es la representación de la otredad relatada por Bernal Díaz del Castillo. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces Bernal Díaz del Castillo se refiere como ignorantes, salvajes o otra terminología negativa hacia los indígenas. Evidentemente esto tiene que ver con la otredad. Les maravillan los paisajes y estas cuestiones, pero no deja de ser otredad al fin y al cabo. Algo que es interesante y que no me parece justo eliminar del contexto es que hay muchos estudios que han tratado de verificar la identidad de Bernal Díaz del Castillo. Hay dos teorías que se han rescatado mucho. Primeramente, que Bernal Díaz del Castillo no existió y que en realidad quien escribió esto fue Hernán Cortés. Hay otros, sin embargo, que defienden el hecho de que Bernal Díaz del Castillo sí era un íntimo amigo de Hernán Cortés y que lo que escribió aquí fue más que nada lo que Hernán Cortés le ordenó escribir y no lo que realmente pasó. Esto es una de las primeras cuestiones que nos van a hacer pensar acerca de qué tan cierto es lo que dice la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, debido a estas dos teorías, que, si se me permite decir, va a ser muy contradictoria cuando hablemos de la brevísima. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro que escribió Fray Bartolomé de las Casas. Se publicó originalmente en 1552. Nótese que fueron casi 100 años antes que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Por eso esta parte que vimos en la introducción pues hace evidentemente alusión a este texto. Pienso que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España tiene mucho a defenderse. En esta parte lo hace mucho más evidente y que pero no por eso significa que en el resto de los pasajes no se defienda. Yo lo atribuyo mucho al tiempo que tardó en publicarse, quizá en estar arreglando una que otra cosa que ya había sido dicha en la brevísima, sobre todo este pasaje que es el de la matanza de Cholula. ¿Y por qué el texto de Bartolomé de las Casas es tan diferente al de la historia verdadera? Esto es muy simple. Fray Bartolomé de las Casas era un fraile dominico y que es conocido como uno de los, si no es que el principal, defensor de los indígenas en América. De hecho, él, y esto lo dice incluso en la brevísima, se dedicó mucho a aprender de ellos, no simplemente a enseñarles la palabra de Dios, que era su principal propósito en este viaje, sino al mismo tiempo aprender para así que tuvieran un intercambio común y fuera muchísimo más fácil entenderlos. Mucho de lo que dice en la brevísima es contado de lo que les dicen los indígenas, porque evidentemente para cuando Fray Bartolomé de las Casas llega allá,
pues ya está la conquista, es decir, todo lo que supuestamente sucedió, según Bernal Díaz del Castillo, pues ya sucedió para este punto. Pero Fray Bartolomé de las Casas ve desde el otro ángulo y lo junta con lo que él está viendo, por lo que a él le hace muchísimo sentido. De hecho, la brevísima relación de la destrucción de las Indias es muy curioso porque en realidad esto fue escrito un poco en forma de cartas y se las envió al príncipe, quien iba a heredar el trono, diciéndole que su padre ya no iba a poder hacer mucho, pero que él, que era el futuro, él podría arreglar las cosas que estaban mal y estaban muy mal en América. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de este suceso. Si quieren leer cualquiera de los dos libros, esto no es lo único que relatan, y creo que de los dos se pueden sacar muchas cosas. Y también ya es una cuestión personal, qué cosa queremos creer, qué cosa nos vamos a cuestionar. Yo solo se los presento, si alguno les agrada más que el otro, esa ya es una cuestión completamente diferente. Ahora, ¿qué pasó en la matanza de Cholula? Ese es un gran cuestionamiento porque, como les dije, la matanza de Cholula parece ser un suceso completamente diferente en un texto y en el otro. Les voy a hablar primero de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se supone es la fuente más aceptada y más verídica, precisamente por lo que dice Bernal Díaz del Castillo, porque él estuvo ahí y Fray Bartolomé no. En la historia verdadera se relata que ellos habían llegado a Cholula y tenían intenciones de llegar a Tenochtitlan, pero muchos les habían dicho que no podían ir. Un día les dicen los indígenas que los van a llevar, pero que se tienen que quedar unos días ahí. Para este punto ya está Malitzin, es decir, la Malinche, con ellos. Y también está Jerónimo de Aguilar, si no mal recuerdo, por lo que ya tienen sus traductores bien. Ellos estaban acostumbrados a que los alojaban en diversas casas y los atendían muy bien. En esa ocasión los alojaron, pero ninguno de ellos los alimentó ni les dio absolutamente nada. En cambio, los veían muy ocupados haciendo algunas cosas. Ellos, al estar en busca de comida, terminan por escuchar algo, y de hecho la que lo escucha es Malitzin, quien les avisa que lo que están haciendo es que están poniendo trampas para ellos, es decir, para los españoles. Pusieron unas trampillas como una especie de fosa con un suelo falso para que caigan los caballos y se claven en las estacas y luego ellos los ataquen. Poco a poco se van dando cuenta de lo que está sucediendo y Bernal Díaz del Castillo dice que si atacaron fue por defenderse y por sobrevivir. Ellos atacan y terminan matando a los indígenas con las mismas trampas que ellos planeaban ejecutar en los españoles. Esto es lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Ahora, ¿qué es lo que dice Fray Bartolomé de las Casas? Él dice una historia completamente diferente, en la que estaban en Cholula, tenían una especie de carnaval, era un ritual en el que ninguno de los habitantes estaba armado, era como una especie de mercado realmente. Ninguno de los que estaban ahí presentes estaban armados, la gran mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Fray Bartolomé de las Casas dice que si ellos atacaron fue por puro gusto y por placer de ellos, por sentirse poderosos.
Allí ejecutaron vasta población indefensa y que no tenía básicamente nada que ver con su batalla territorial ni con alguno de los problemas que hayan tenido antes. Fray Bartolomé cree esto me parece importante decirlo, debido a que en el tiempo que él ha estado ahí, ha visto que algunos soldados españoles tienen por costumbre atacar y asesinar indígenas por mero placer, mientras están borrachos o mientras están conviviendo entre ellos, simplemente por pura diversión. También otra cosa que ellos dicen, y esto digo ellos porque lo dice un poco Bernal Díaz del Castillo, que los indígenas le regalan oro y otras piedras preciosas continuamente. Bernal Díaz del Castillo lo atribuye a que son salvajes y que no comprenden el valor de las cosas. Fray Bartolomé de las Casas lo pone en un tono un tanto diferente, que dice que sí, ellos le regalan cosas, pero lo hacen como en una especie de trueque. Los españoles se aprovechan de ellos, dado que a veces por un lingote de oro les dan a cambio pedazos de botellas o agujetas. Textualmente lo dice así. Que se aprovechan de ellos de diversas maneras, y uno de ellos es cambiarles las cosas de valor por cosas tan viles, citando textualmente, como pedazos de vidrio y agujetas. Volvemos a lo mismo, la intención de Fray Bartolomé pues es completamente diferente, dado que él es un poco más moralista, y eso se nota a lo largo del texto, en el que dice que, aunque sí, es un defensor de los indígenas, de que no quiere que los estén matando, también está pensando en salvar el alma de los españoles que se ha corrompido en América, dado que ahora los salvajes, los que matan sin ninguna razón, porque Fray Bartolomé también es consciente de los diversos sacrificios y rituales que tenían los indígenas, dice que ahora los que matan sin razón son los españoles. Otra cosa que dice Fray Bartolomé es que hay algunas ocasiones en las que los indígenas, o los indios como lo dice él, atacan por justísimas razones, ya que muchas veces están en trabajos forzados. Igual los españoles comienzan a matar, a atacar, a saquear por mera diversión y lucro. Si lo vemos del otro lado, pues obviamente Bernal Díaz del Castillo es uno de los soldados, o como sostienen algunas de las teorías, pues sea el mismo Hernán Cortés. Si eran saqueadores, si eran asesinos, no se lo iban a decir a las demás personas, esto es evidente. Por lo menos no lo iban a admitir de esta manera. Si hay algo que hace a lo largo de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es precisamente defender su causa y por qué esto ayudaría a la corona española. Bernal Díaz del Castillo dice que sí se llevan oro y piedras preciosas que les sacan de cierta manera a los indígenas, porque ellos, lo dicen los dos textos, son muy gentiles y se los dan sin esperar nada a cambio, solo que a veces lo hacen como una especie de trueque, como ya les comentaba. Sí sacan estos materiales, pero son para la corona. Sin embargo, tiempo después, si hay algo que sí se reveló, es que Bernal Díaz del Castillo y algunos otros de sus hombres que quedaban ahí, y que quedaron como los primeros virreyes, por decirlo de alguna manera, no querían dejar el poder porque saqueaban ciertas cosas que no se las daban a la corona. Se supone que se hizo la conquista para obtener estos bienes y estas
cosas solamente para la corona española, por lo que esto se consideró prácticamente alta traición. Se le estaba robando a la corona. Así que, pues, si se me permite decirlo, si hay algo que dijo cierto Fray Bartolomé de las Casas, era que los soldados españoles sí estaban saqueando para sus propios beneficios, y no simplemente para la corona. En cuanto al tema de la matanza de Cholula, habría que cuestionarse cuál fue la verdadera razón de este ataque. Lo que sí se sabe es que hubo una gran cantidad de muertos, ya sean armados o desarmados, no lo sabemos en realidad, dado que, como lo dijo Bernal Díaz del Castillo, no estuvimos ahí. Sin embargo, sí me parece importante decir que, aunque Bernal Díaz del Castillo estuvo ahí, puede ser que haya exagerado un poco. O, como también se ha dicho, una de las teorías, pues, más importantes y que se ha defendido mucho es esta cuestión del problema del lenguaje, dado que era un traductor a través de otro traductor a través de un receptor, lo que podría evolucionar, por decirlo en alguna manera, y en términos pues un tanto coloquiales, en un teléfono descompuesto. Por lo que puede ser que alguien haya entendido mal y se haya malinterpretado a partir de eso. No lo sabemos. Pero sí es interesante cuestionar por qué uno es tan diferente al otro. Lo que sí es cierto es que Fray Bartolomé de las Casas no tenía intenciones de defender las atroces, sea por la razón que sea, las atroces acciones de los españoles, siendo él incluso parte de ellos, sino que se dio cuenta de que en cierto punto él no tenía que salvar a los indígenas, sino a los propios españoles, de la codicia, del poder y de las cosas malas que ellos habían adquirido a partir de ese viaje. Bernal Díaz del Castillo, por otro lado, tiene la intención clara de defender las acciones españolas, dejando de lado, porque esto se nota, este moralismo que está tan impregnado en Fray Bartolomé, para contar su propia verdad, ya sea su verdad falsa o su verdad, pues, valga la redundancia, verdadera. Es muy interesante darnos cuenta de lo diferentes que pueden ser dos crónicas que supuestamente hablan de lo mismo. Como les digo, estas dos crónicas pues relatan muchísimas más cosas. Hay pasajes que son muy bonitos en las dos crónicas. Uno de los que más me han llamado la atención por lo diferentes que son estos precisamente. Pero también hay partes muy interesantes. Si lo quieren leer, déjenmelo en los comentarios. Si ya lo leyeron, también déjenlo por ahí. Si ya los conocían, si ya sabían de esta discusión, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube, los podemos leer por ahí. Si están en cualquier otro lado, los leemos en los comentarios en Facebook, que es Nom de Plume, o a través del correo electrónico, que es nomdeplume.lit@gmail.com. Gracias por escucharnos una semana más. Estamos muy agradecidos de poder contar con su apoyo. Y como ya les comentaba en semanas anteriores, estamos a punto de cerrar la temporada de Nom de Plume, el podcast, y espero que podamos contar aún con su apoyo. Vienen cosas nuevas, tenemos planeadas algunas cosas que creo que les van a gustar mucho y que espero que les sigan interesando. Como les han interesado pues todo lo que hemos hecho esta temporada, se agradece muchísimo. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.